anticipo queriendo preguntar cuál es el criterio para que el presidente haya actuado de esta manera. El criterio es que no se puede romper el orden fiscal, porque romper el orden fiscal te lleva a romper el orden monetario, y ese siempre fue el problema de Argentina. Desde que asumió el gobierno, gracias a tener un superávit fiscal basado en recorte de gastos, eso te permitió estabilizar la macro, dejar de emitir dinero y bajar el nivel de pobreza, cuando se lo mide de forma mensual, del 54 al 31. Entonces, si la oposición pretende romper el orden fiscal para dar un aumento a los jubilados y otros gastos, pero a costa de perder el superávit o subir impuestos, que subir impuestos, primero el proyecto no contempla cubrir todos estos gastos con impuestos, solo el 10%. Pero si se hiciera subiendo impuestos, se lo tenés que sacar al sector privado, no podrías bajar las retenciones. Entonces, la forma de llevar, digamos, el aumento de las jubilaciones adelante es diferente. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Porque uno se pregunta, está bien, el presidente veta y por lo que estamos observando hay un sesgo político ideológico para embarrarle la cancha. ¿Cuándo se podría dar esto, Federico? ¿Por qué las jubilaciones son bajas? Porque se incorporaron 4 millones de pensiones no contributivas, personas que o no aportaron o entraron con moratoria. Porque en el 2008 se robaron los ahorros jubilatorios y porque se destruyó el empleo formal, entonces hay muy pocos aportantes. Entonces hay que apuntar ese problema. Primero necesitas más empleo formal, para lo cual necesitas una reforma laboral. Y por otro lado, no podés aumentar las jubilaciones aumentándole impuestos a la economía, porque eso ahoga el sector privado, te genera menos actividad económica y menos recursos para poder otorgar aumentos sustentables de las jubilaciones. Por lo tanto, yo creo que se tienen que ir subiendo las jubilaciones, pero de a poco y en la medida que se pueda hacer de forma sustentable y sin sacrificar el orden fiscal, porque si yo te aumento las jubilaciones por un lado y después me sube la inflación, terminás como lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, donde los jubilados perdieron más de un 30%. Claro. ¿Cuáles son los puntos principales que se vienen de la reforma laboral? Muchos dicen después de las elecciones de octubre, en donde se avisora, según las encuestas, que al gobierno le va a ir muy bien. A ver, no sé específicamente qué estará pensando el gobierno en términos de reforma laboral, pero lo que seguramente va a haber es más libertad. O sea, que pueda haber más libertad respecto a los regímenes sindicales, que vaya un menor costo, sobre todo esto es muy importante, lo que es el costo de indemnización, atacar la industria del juicio, bajar también lo que son todas las deducciones que se hacen del recibo de sueldo. Por ejemplo, hay gremios que del recibo de sueldo, entre lo que se llevan para las cajas sindicales más las cajas de las obras sociales, se llevan 20-25% del salario, como es el caso de camioneros. Entonces yo creo que la reforma va a apuntar en ese sentido, y es algo muy importante, porque una persona que ingresa al mundo del empleo formal no solamente es que va a tener aportes jubilatorios, es una persona que va a poder acceder a una tarjeta de crédito, claro, que durante el tiempo va a poder acceder a una hipoteca, a la casa propia. Entonces, digamos, yo creo que es un punto muy, muy importante. Te doy un ejemplo, que tu pyme, que tiene 5 o 6 empleados, no dependa de que uno te haga un juicio para que la tengas que cerrar. ¿A eso te referías, a la industria del juicio? Exactamente, y eso también incentiva la creación de nuevas empresas, porque si vos a la hora de emprender estás pensando, no, si me va mal voy a tener una contingencia laboral enorme, probablemente no emprendas. Ahora bien, si no tenés ese problema, o si ya tenés una empresa y necesitas tomar más gente, no vas a tener miedo de tomar más gente, porque sabés que si te va mal simplemente haces como en cualquier otro país del mundo y volvés a achicar la estructura. Y eso es muy importante para la generación de empleo. Y esto, Federico, está íntimamente relacionado con la confianza. Por eso todos ponemos el punto de inflexión en las elecciones de octubre, ¿no? Eso es muy importante, porque ¿qué está esperando el mercado? ¿Qué están esperando los inversores? Quieren ver que los argentinos hagan una convalidación electoral del modelo que garantice que no vamos a volver a la noche populista. Durante las últimas décadas, Argentina fue un violador sistemático de los derechos de propiedad. Tuviste desde expropiaciones, defaults de deuda, confiscación de depósitos bancarios, confiscación de ahorros jubilatorios, impuestos confiscatorios, digamos, destrucción del Banco Central. Todo el tipo de violación de los derechos de propiedad tuviste. Entonces los inversores quieren saber que eso no va a suceder nunca más, y la forma de garantizar eso es en las urnas. Seguro. Y recordando también que estuvimos al borde de una hiper, por eso me parece que el tema de cómo llega el presidente Milei con el índice de inflación va a ser muy importante como criterio de voto.
Es muy importante, sobre todo porque la baja de la inflación beneficia principalmente a los más pobres. En mayo, la inflación de alimentos, la canasta básica de alimentos fue menos 0,4. Y los salarios, el índice total de salarios, que incluye salarios privados, salarios públicos y salarios informales, creció 3%. Eso significa que en mayo una persona va al supermercado y puede comprar bastantes más alimentos que el mes anterior, un 3,4 más. Y eso es lo que explica por qué el gobierno, las encuestas le están dando tan bien en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires. Porque los más pobres, que destinan un porcentaje importante de su salario a la compra de alimentos, están viendo que pueden comprar más alimentos que los que compraron cuando asumió el gobierno. Seguro. Federico, bueno, gracias por aclararnos todas estas cuestiones. Que tengas un lindo lunes. Un placer, Guillermo, abrazo grande. Un abrazo. Venite, Fede, que te abrazo. extrañamos. Fede está contento también, que es hincha de la academia. Pero que se venga, Fede. Así toma un mate. Lo vamos a citar.